Hola, bienvenidos a todos. Hoy por fin, y después de 3 años, el ex defensor del pueblo, doctor Freddy Carrión, fue liberado del secuestro del que fue víctima por parte del Estado. Y digo del Estado, y no del gobierno, ya que 3 de ellos lamentables, inefables, vergonzantes, como son los de Moreno, Lazo y ahora Noboa, participaron en dicha injusticia, en la cual se inventó un supuesto delito de abuso sexual, el cual no se lo pudo comprobar, y por este motivo, la Corte Nacional de Justicia ordenó su excarcelación. Pero ya pagó 3 años por una pena anticipada y sin sentencia condenatoria. Recordemos cómo fue montada esta película de Netflix y hasta dónde llega la corrupción y manipulación de la justicia en Ecuador. El 16 de mayo del 2021, la policía detuvo al defensor del pueblo, Freddy Carrión, y al ex ministro de Salud, Mauro Falconi, quienes, según se lo denunció, protagonizaron una pelea en un ascensor durante una fiesta, en medio del confinamiento por COVID-19, que en esa época se mantenía con un toque de queda focalizado. Además de la pelea, una mujer, quien luego se retractó de lo acontecido, denunció a Carrión por agresión sexual. Ese día, los equipos de la policía llegaron al condominio donde se dieron los hechos, que quedaron grabados en una cámara de seguridad. Luego de salir del hospital, Carrión fue llevado a flagrancia y se le dictó prisión preventiva. Aquella noche de la supuesta juerga, es decir, entre el sábado 15 y el domingo 16 de mayo, ocurrió el supuesto abuso sexual que habría cometido Carrión a la pareja de Falconi. Este proceso le costó el puesto a Carrión. El 15 de septiembre del 2021, la Asamblea Nacional lo censuró y destituyó por incumplimiento de funciones. En el 2021, cuando la Asamblea destituye a Carrión, se abstuvieron 12 asambleístas de Pachacutic. Y es un acto contradictorio, porque justamente Freddy Carrión denunció la muerte de un ciudadano indígena en las manifestaciones y levantamiento del año 2019. Ahí casi fue la génesis del calvario de Carrión y su familia, que posteriormente sufrieron. El ex defensor del pueblo no se alineó con los grupos de poder de ese entonces, cuando gobernaba Lenín Moreno. Y si hacemos memoria, en el mandato de Carrión en la Defensoría del Pueblo, se denunció, por ejemplo, el abuso de poder, muertes y víctimas de octubre del 2019. Se denunció sobre los vacunados VIP, en el cual mediáticamente fue más salpicado el ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. El negociado de las bolsas de cadáveres en la pandemia. Muchos temas de hermanos migrantes en el exterior. Es decir, que la Defensoría del Pueblo funcionaba precisamente a favor del pueblo. En estas denuncias fueron nombradas, afectadas, digámoslo así, el mismo Lenín Moreno, expresidente de la República, la ministra de Gobierno de ese entonces, María Paula Romo, 5 generales de la policía, entre ellos Patricio Carrillo, el ex ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. Es decir, que Freddy Carrión fue víctima por haberse ido en contra del status quo, del cual yo he denunciado antes, que por mantenerlo, las autoridades ecuatorianas actúan contra reglamentos, principios y leyes. Y lo más lamentable es que en esa ocasión hasta el partido Pachacutic, que es la supuesta representación viva de la CONAIE en la Asamblea Nacional, le dio la espalda. Bueno, han sido 3 años de una injusticia cruel, inhumana. A una persona inocente la tuvieron presa durante 3 años. Hoy para la justicia es una bofetada salir con prisión preventiva sin una sentencia ejecutoriada. Seguiremos luchando, esto no ha terminado, porque seguiremos luchando y demostrando todas las ilegalidades, irregularidades, las violaciones. No podemos permitir que en un país constitucional, en un país, pueda imperar la injusticia y la venganza personal, porque esto no se tradujo más que en una venganza. No se respetaron ningún tipo de procedimientos, ningún tipo de los derechos que en la Constitución lo establece.
Es lamentable que sigamos en una justicia prostituida, en una justicia corrupta. Los hechos han dado la razón. Soy una persona y el fiel reflejo de lo que significa la injusticia en este país. Jueces que me sentenciaron ahora guardan cárcel. Jueces, fiscales, policías que estuvieron involucrados en el proceso de Freddy Carrión, mire dónde se encuentra. ¿Cómo podemos creer en una justicia cuyos jueces ahora están presos? Un juez que se inventó el lapsus de formalidad para proteger a la fiscal general, ahora está preso. Esa es una prueba fehaciente de cómo se manipuló, se forjó un proceso desde un inicio, que me impidieron defenderme en libertad. Ahora estoy aquí. Mi voz ha empezado a surgir para seguir en la lucha social, porque no podemos permitir volver nuevamente a un estado de indefensión y sobre todo de una injusticia bárbara. Porque un momento, ¿de dónde vino para que usted esté en la cárcel? Todo esto proviene de mi ejercicio como defensor del pueblo. Aquí al defensor de derechos humanos, al que se va contra un Estado violador, lo meten preso para silenciarlo. Y otro ejemplo de ello es que tenemos una Defensoría del Pueblo ausente. Desde que me encerraron, la Defensoría del Pueblo no existe. Eso demuestra mucho más que aquí el que opina, critica y defiende derechos termina en una cárcel. ¿Qué va a tener, doctor Carrión? ¿Qué va a hacer después de eso? Vamos a seguir luchando. Primero, obviamente, con el colectivo Acción Jurídica Popular, a quienes tengo que agradecer por la convicción de defender a una persona inocente. A mi esposa, a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a todos aquellos abogados que sin cobrar un solo centavo defendieron una causa de un inocente. Hoy los hechos están demostrando, salgo en prisión preventiva sin sentencia ejecutoriada. Esto es una vergüenza para el país, para el mundo, que un inocente haya guardado prisión por 3 años, sin habérsele respetado los mínimos derechos que cualquier ciudadano y ser humano los necesita. ¿Llegarán instancias internacionales? Por supuesto. Hemos de acudir, como lo hemos venido haciendo, a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las comisiones de Naciones Unidas sobre derechos humanos y sobre personas con prisión preventiva. Porque esto no puede quedar en la impunidad. Las personas que se prestaron para forjar documentos, las personas y policías que se prestaron para adulterar partes policiales, aquellos jueces que se inventaron lapsus de formalidad para proteger a la Fiscalía, también tienen que rendir cuentas. Porque en un Estado de Derecho se tiene que rendir cuentas de lo que hace, y mucho más cuando hay un inocente que durante 3 años lo silenciaron. La fiscal general Diana Salazar fue convocada por la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, el pasado 13 de mayo, para informar sobre las acciones llevadas a cabo en los casos denominados León de Troya y La Madrina, de la cual la misma fiscal aclaró que en vez de caso La Madrina, debemos referirnos a él como caso Poder Policial, ya que con el nombre La Madrina hay un notable sesgo de violencia de género. Vaya ridiculez. Y digo esto porque fueron los mismos narcotraficantes quienes la nombraban a ella, a la general Tania Varela, para referirse a quienes ayudaba y hasta les daba protección policial para sus fechorías. Esta señora, me refiero ahora a Salazar, también se ofende por ser de raza negra o por increparle su descarada actuación en el plagio de su tesis doctoral y de artículos científicos, y que así lo dictaminaron catedráticos extranjeros, que estudiaron y sentenciaron dichos plagios. Y lo peor es que mucha prensa del país le sigue en el juego a esta mala funcionaria, como es la fiscal general. También la llamaron a Salazar para que brinde detalles sobre las acciones para garantizar los principios de oportunidad y confidencialidad en todos los casos, y las actividades que ha ejecutado la Fiscalía General del Estado de manera independiente y las actividades ejecutadas en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Respecto de las operaciones inusuales e injustificadas para combatir el lavado de activos. Hasta ahí, todo bien. La señora fiscal acudió y en muchas ocasiones, de manera por demás grosera y descomedida, se refirió a asambleístas, especialmente de la Revolución Ciudadana. Entonces, en este punto, quiero dar mi criterio sobre la participación, o mejor dicho, intento de participación del ex asambleísta Ronnie Aliaga
en dicha sesión. Puede ser que fue incómoda o sorpresiva, o las dos cosas a la vez, esa situación, para la fiscal y para algunas personas presentes, pero jamás fue ilegal. La actuación de la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre. Quizás fue políticamente incorrecto permitirle a Aliaga intervenir justo en presencia de la fiscal Salazar, pero personalmente creo que era necesario, ya que Salazar jamás voluntariamente admitirá de lo que se le acusa y hasta ya se le comprueba. Yo no veo el grave delito porque Aliaga pretendería participar. Sinceramente, creo que se está sobredimensionando y este tema la derecha lo está usando muy hábilmente a su favor para victimizar a la señora fiscal. La justicia, ahora mismo en el país, todos sabemos que está en soletas y hasta gente que no es de línea progresista lo ha manifestado. Todos sabemos que en Ecuador quien ocupa un cargo de mediano poder para arriba está sujeto a presiones políticas y si se subleva, le pasa lo que a Freddy Carrión, por ejemplo. Entonces, ¿por qué tenemos que ser tan amables, delicados y exquisitamente formales con quien jodió, jode y pretende seguir jodiendo al país, como lo hace Salazar y todos sus acólitos? Sinceramente me decepciona mucho ver que periodistas que a diario denuncian y critican y muestran su desacuerdo con la justicia y el gobierno actual, ahora critiquen y quieran lapidar a Pamela Aguirre. Yo como muchos, pero que no se atreven a decirlo, yo digo, no confío en la justicia ecuatoriana. No reconozco a Diana Salazar como ejemplo de dignidad y transparencia, ni ejemplo de nada. Está ahí por oportunista, por prebendas y cálculos políticos para hacer daño. Entonces, ¿por qué debemos darle tregua y desaprovechar tan valioso momento para demostrar las inconductas de esta funcionaria? La lucha es dándola, peleándola, mostrando los dientes. No hay espacio para tibiezas. ¿Se es o no se es? Entendamos que sí, ahora mismo el país está en estado de guerra interna, pero los principales corruptos, fascinerosos, delincuentes, criminales están en el gobierno, están en las instituciones públicas. En tiempos ya muy lejanos, la desigualdad era entre negros y blancos. Felizmente, eso es cosa del pasado. La esclavitud se abolió. Luego, entre nobles y plebeyos. Pero ya muy pocos países en el mundo mantienen la monarquía. Entre feudalistas y campesinos. Pero ahora está más que demostrado que la lucha es entre ricos y pobres. Lastimosamente, la aporofobia se hace presente y es a nivel mundial. Por eso se da la proliferación de partidos ultraderechistas que representan el capitalismo más salvaje y hasta agresivo. Los neoliberales, los ultraconservadores, hasta son capaces de desaparecer personas, sembrar de droga vehículos, forjar documentos, pruebas. Y es verdad, no exagero siquiera. Ahí está lo que pasó con Fernando Villavicencio. Esta gente no le importa vidas. Con su poder manipulan la justicia, manipulan resultados electorales. Para mí Lazo le arrebató el segundo puesto a Yacu Pérez, haciéndole trampa, y se le llevó la presidencia de igual forma. Si estos sinvergüenzas son capaces de todo, pregunto yo, ¿por qué nos flagelamos nosotros mismos y criticamos esta actuación de Pamela Aguirre? Quiero sincerarme con ustedes, quienes amablemente me atienden. Yo firmemente creo que el fin sí justifica los medios en muchas circunstancias, no en todas. Les pregunto, ¿es que acaso no son suficientes 7 años de debacle, de destrozo, de ruina del país? ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar? Antes de ser muy justos y prolijos en nuestro comportamiento, antes de ser muy polite, como dicen aquí en Londres, seamos humanos, hagamos memoria con el caso Freddy Carrión, con el caso Jorge Glass, con el caso Olavini. ¿Cuántos hermanos indígenas se quedaron sin ojos? ¿Cuánta persecución y sin ningún miramiento? Compatriotas, disculpen la expresión, pero es que debo decirlo. Ya basta de ser tan pánfilos.
Efectivamente, y de hecho ahora mismo la Fiscalía ya está investigando este acto, toda vez que sí, en primer lugar era una emboscada. Obviamente que si le notificaban previamente a la Fiscal General del Estado, sabía que no se iba a prestar para este tipo de show, para este tipo de asedio. Sin embargo, ellos operan así, porque es parte de propio de las estructuras criminales actuar a la sorpresa, actuar bajo este tipo de actos y sobre todo cometiendo delitos. Por ejemplo, un tema que no ha sido analizado, tomado en cuenta, la sesión fue convocada de manera presencial. No existía un link, por ejemplo, de conexión y ahora mismo le vamos a pedir a la presidenta de la comisión que indique quién hizo esa conexión, qué contacto mantuvieron, porque por lo menos al correo de además con varias insistencias durante el fin de semana porque querían asegurarse que asista la fiscal general para presenciar este show. Sin embargo, nosotros no nos prestamos, únicamente nosotros hablamos en las audiencias con los abogados y los jueces con los prófugos de la justicia. Ahí tiene que haber existido, fiscal, un intercambio de, no me van a decir a mí que nada más un correo electrónico. Tiene que haber existido un intercambio para coordinar la hora, para ver a través de qué, el enlace para la colección telemática. O sea, a ver, no hay que chuparse el dedo, que me mandó un email y lo metimos. Además, hay que decirlo con todas sus letras, viene otra vez del correísmo, es de la misma gente. Entonces, aquí están, esto, si desde el punto de vista político lo quieren ver, pues están incurriendo en falta porque están encubriendo de alguna forma a un prófugo de la justicia. Pero si lo quiere ver desde el frente legislativo, son funcionarios públicos que deberían de colaborar con ustedes. Están haciendo todo lo contrario, le están dando palestra, están buscando que se confronte con la fiscal. Dígame así, bajita la mano, si es lo que se viene en mente a Diana Salazar, la fiscal. ¿Cuántos delitos estaría incurriendo aquí Pamela Aguirre? Bueno, nosotros ya estamos investigando. Se le advirtió ayer a la presidenta de la comisión que dar asilo, saber, conocer el paradero de una persona prófuga de la justicia incurre en un delito de fraude procesal. Eso lo establece el segundo inciso del artículo 287 de nuestra legislación, por decirlo menos. Porque si vemos de manera más amplia, también se podría configurar un tema relacionado con obstrucción a la justicia. Y obstrucción a la justicia, ¿por qué? Porque estamos siendo víctimas de un ataque sistemático con el único fin de impedir la acción libre de la fiscal, por lo menos en este caso. Lo que tienen que explicar los prófugos de la justicia, que en este caso no es uno, sino son varios, es el porqué de sus nexos y vínculos, por ejemplo, con el narcotraficante, ahora occiso Leandro Norero. Los elementos que nosotros hemos encontrado, porque lo que vemos es que se trata de hacer los pájaros contra las escopetas. Así estamos, ¿no? Muchas gracias por su generosa atención. Les espero mañana.